Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más aquí en el canal, un episodio más de Platicando. Y pues bueno, es la primera vez que tenemos a un invitado fuera de México. Es la primera vez, el primer gran honor. Y pues, ¿quién mejor que el buen Arcaiz, también conocido en redes como Critical Coach? Ahorita, Arcaiz, hermano, ya te lo agradecí fuera de cámaras, pero igual ahorita muchas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad. ¿Cómo estás, hermano? Muchas gracias por invitarme. No sabía que era el primero fuera de México. Joder, qué presión. Sí, hermano, totalmente. Creo que es la primera vez que me lanzo a invitar, digo, y curiosamente, digo, para ahí ir empezando un poco la plática, pues toda esta parte, ¿no? De que igual estás bastante inmerso, el fitness, la práctica basada en evidencia, tratar como de hacer buenas prácticas en la parte del entrenamiento. La primera vez que yo tuve un acercamiento hacia este mundo fue justamente del lado de España específicamente, que si no mal recuerdo, tú igual eres ahorita, no sé, sigue siendo este profesor en AudioFit. Y Sí. yo fui de esa parte, me acuerdo que yo ya tiene tiempo, creo que fue cuando inició prácticamente la pandemia, que estaban haciendo como que un año, te inscribes al curso durante un año y lo demás. Y fue la primera vez que yo tuve como que ese acercamiento. Digo, te platico un poco aquí por el lado de México, pues vaya, es muy poco común. O sea, lo que tienen allá en cuestiones de plataformas y todo lo demás es algo que aquí pues prácticamente no hay para nada. Entonces, pues del lado de habla hispana, pues fue de ese lado en el que me acerqué, empecé a conocer más gente. Entonces, digo, ahí nada más como para pintar un poco del antecedente. Pero hermano, me gustaría igual, pues escucharte, cómo te empiezas a acercar a este mundo, cuáles son los inicios de Arcades, por qué estás haciendo ahorita lo que estás haciendo, hermano, prácticamente. Pues desde siempre he sido una persona bastante curiosa y nunca he tenido muy claro qué quería estudiar, pero poco a poco cuando estaba ya, bueno, aquí es el sistema educativo, tenemos bachiller y luego ya pasaríamos, es lo último que hacemos antes de entrar a una carrera, sería Ok. entre 16 y 18 años, no sé cómo tenéis allí Ujú. estructurado. Sí, sí, más o Pero menos. vamos, más o menos por esas edades, 16, 18, yo ya me interesaba bastante por el deporte, porque estaba compitiendo, bueno, había competido varios años en esquí de fondo, e incluso en taekwondo y demás. Ok. Entonces, como que tenía mucha curiosidad por el tema del deporte, siempre se me habían dado muy bien las ciencias, con el tema letras, todo lo que era aprender de memoria, digamos, historia, además, se me daba fatal, muy mal. Ok. Entonces, sabía que si elegía algo tenía que ser de ciencias. Ujú. Me tiraba mucho el deporte y prácticamente lo que decidí fue hacer la carrera digamos, de deporte, de ciencias del deporte. Ujú. Y prácticamente al principio lo que tenía era pensado ser bueno, entrenador personal, digamos. Ujú. No sabía si online o presencial. La cosa es que aquí en España está un poco difícil el tema, porque sí que es verdad que, por ejemplo, yo sigo mucha gente de Estados Unidos, de Canadá, Ujú. de Australia, que son, pues al final, todos los cursos que haces de powerlifting, de entrenamiento, bueno, no todos, pero muchos, Ujú. suelen venir de Estados Unidos y demás. Y sí que es verdad que ahí está, como está más respetado o más reglado el tema, sí que es más viable vivir de un entrenamiento online con poca gente, ¿vale? Que es lo que yo quería. Ok. Como vi que aquí en España era muy difícil porque debías llevar ya muchos años, hacerte un nombre, no sé qué, Ujú. pues mi director de trabajo de fin de grado, de último año de carrera, me propuso hacer una tesis doctoral, que es la que estoy acabando ya, me queda nada, me quedan unos pocos meses. Ok. Y prácticamente pues así empezó. Me puse a leer artículos para hacer el trabajo de fin de grado, vi que me gustaba mucho el tema de cualquier duda que yo tuviera, directamente podía ir a PubMed, a Google Scholar, a, a gente o al igual que puedes seguir influencers, puedes seguir Sí, también claro. científicos en Twitter. Hay una red social, digamos, que se llama ResearchGate, que es para, Ujú. digamos, para los investigadores. Pues yo vi que cualquier duda que tuviera era simplemente buscar un PDF, descargármelo y leérmelo, y me gustó mucho. Y luego ya vi, pues, que con la tesis doctoral, si yo quiero hacer algo o quiero saber algo y no está investigado, que yo puedo hacerlo. Entonces, como soy una persona muy curiosa y tengo mil cosas en la cabeza, así empecé. Y prácticamente, pues, todo lo que investigo y todo lo que he leído hasta ahora era para mejorar mi servicio como entrenador o para mejorar el rendimiento de mis atletas o cualquier problema que me trajeran. O Ujú. atletas, no tiene por qué ser competidor, ¿eh? Cualquier cliente. Si me traía un problema y yo no sabía resolverlo, pues directamente iba a buscar un artículo o un lo que sea. Y si no encontrara nada, pues luego ya siempre tienes contactos que a lo mejor yo no estoy especializado en lesiones, pues por Ujú. ejemplo, puedo leer algo, pero si es algo muy complicado, lo que hago es acudir a algún amigo que tengo y le pregunto, oye, tal. Pero prácticamente así, por curiosidad. Perfecto. Y más o menos como cuánto tiempo tiene, hermano, que empezaste como que a ver de este lado aproximadamente. ¿Cuánto tiempo llevas inmerso? ¿Cuántos años aproximadamente? Pues acabé la carrera
acabé la carrera en el 2019 Ah, ok. y empecé en tercero de carrera, que ya me decanté mucho porque Ujú, estuve a punto de dejar la carrera porque no era lo que me esperaba, pero luego conocí al que ahora es mi director de tesis, que ujú, era un tío que era muy enfocado a la ciencia, un tío muy científico, que es lo que a mí me gustaba, que es ajá. el que nos enseñó cómo buscar artículos, cómo tal, y ahí es cuando me motivé. Entonces, pues tercero de carrera, es decir, desde febrero de 2018 más o menos que empecé a leer Ok. mucho y a formarme por mi cuenta mucho. Sí, totalmente. Digo, esa parte, digo, te pregunto por la cuestión del tiempo, porque es eso, es algo muy curioso, digo, yo que tengo pláticas por lugar, te repito, pues con personas más del medio aquí en México, que pues realmente somos muy pocos, o sea, no somos personas que tengan una gran cantidad de alcance a la demás gente. Y siempre Ujú. veo ese común denominador, el tema de curiosidad, el hecho de decir, pues es que quería hacer más, o sea, quería aprender algo diferente. Y es algo muy cañón como justo este boom que tal vez con pandemia incluso que inició, pues se multiplicó, se Ujú. potenció más. Pues justo lo que dices, o sea, está muy raro como Instagram puedes encontrar, no sé, un reel de cualquier cosa, de unos gatos o de un perro, pero también puedes encontrar un reel de alguien que tiene un PhD y está tratando de explicarte cómo utilizar tal vez el reel o cómo es. Entonces, como que esa gran diferencia de cómo hay, qué tipo de contenidos hay en redes, pues muy interesante justo lo que dices, ¿no? Creo que son una herramienta que podemos explotar mucho y sobre todo para llegar pues a personas justo como dices, tal vez del otro lado, ¿no? Que está pues Estados Unidos, está Inglaterra también, que yo igual llego a seguir a varias personas allá y pues sí, como que se siente mucho el gap, ¿no? Entre nosotros y tal vez personas que ya están como que justo lo que dices en otro espectro, en esa materia, ¿no? Sí, luego, por ejemplo, claro, no sé cuántos años duran, por ejemplo, las carreras allí en México. En Estados Unidos no sé cuántos son tampoco. No tengo ni idea, la verdad. Pues Aquí aquí duran por 4 años de carrera. Cuatro. aproximadamente igual. Ujú. Cuatro. Vale, pues eso, te iba a decir que al final, con 4 años, por muy buenos profesores que tengas, es complicado, porque yo, una de las cosas, ese gap que mencionabas tú entre niveles, o sea, o entre niveles, o entre estilos o formaciones, o llámalo como quieras, de un país Ujú. a otro, también pasa simplemente cuando acabas la carrera, o cuando, bueno, da igual, imagínate que has acabado la carrera. Yo me acuerdo, a mí me gustaba mucho la fisiología y la biomecánica y así, y bueno, y Ujú. me sigue gustando. Claro, yo me ponía a leer un artículo y al principio yo me sentía estúpido, porque lo que das en la carrera Sí, 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 está a este nivel, llegas al artículo y está a este nivel. Entonces, claro, un claro. artículo, como tienen que ser 8 páginas, tiene que dar por hecho que sabes muchas cosas. Entonces, claro, todo este cacho de aquí Sí, sí, sí. es que o te buscas, yo me busqué muchísimos libros y me he leído muchísimos libros porque no había otra. Y al final, con 4 años de carrera, es muy difícil llenar ese gap. Por muy buenos profesores que tengas, es muy difícil. O sea, es muy difícil. Sí, totalmente. Creo que es esa parte que mencionas del que yo siempre lo veo así. Por ejemplo, en la parte de que tú dices que estudiaste ciencias del ejercicio, aquí en México es muy difícil llegar a encontrar esa carrera. Son muy pocas las universidades o prácticamente no es algo tan popular aquí. Por lo regular, Mm. lo que pasa, y que es mi caso también, es que por lo regular lo que aquí es muy común es estudiar la licenciatura en nutrición, como nutriólogo, nutricionista. Y ya de ahí como que te empiezas a interesar por la parte de entrenamiento, que es justo lo que me está pasando, ¿no? Yo ahorita ya estoy a Ujú. un año y medio más o menos de acabar mi carrera, pero como que yo creo que el acercamiento más cercano que se podría tener es justo esa parte, ¿no? La mayoría de personas que he entrevistado, vaya que están inmersas en el mundo del entrenamiento, primero estudian esa parte de nutrición, como que es un acercamiento distinto, ¿no? Igual lo que mencionas, yo siempre eso lo recuerdo y es como, ok, si estás estudiando cualquier cosa o lo demás, es que justamente la universidad no basta. O sea, y si fuera de tal vez las horas que le dedicas a estar en la universidad, si después de esas horas tu vida prácticamente ya no tiene absolutamente nada que ver con lo que estás haciendo, con lo que estás intentando estudiar o aprender, pues creo que va a ser aún más complejo. O sea, del hecho de decir que al final de cuentas vemos personas, pero esas personas prácticamente es su vida dentro de eso y los años que llevan dentro de lo mismo. Entonces creo que igual esa parte del aprendizaje, muy interesante, que creo que igual ahí radica mucho de lo que tal vez podemos estar compartiendo, lo demás. Ahorita mencionabas la parte de la lectura, creo que igual ahí tienes, pues creo lo tienes justo en tu descripción de Instagram, ¿no? Leer como forma de vida, lo cual igual se me hace muy interesante. Pero digo, regresando un poco a la parte de entrenamiento, hermano, ¿en qué momento igual quería preguntarte el acercamiento hacia AudioFit, hacia empezar a decir, ok, ya vi que me interesa, pero ahora quiero divulgarlo, ahora quiero subirlo a redes? O sea, ¿en qué momento como que llegas a ver esa potencia que podía llegar a tener las redes sociales? Pues prácticamente.
Siempre lo he dicho y, o sea, y no lo escondo. Yo soy un influencer pésimo porque yo empecé con la cuenta hace años, hace ya en 2019, de hecho, poco antes de acabar la carrera, Ujú, empecé con el tema de la cuenta y nunca lo he hecho, digamos, con la intención de ganar dinero o con la intención de, bueno, de monetizarlo, ya sea directa o ujú, indirectamente. Yo nunca lo he hecho con esa intención. Por eso, o sea, puedes ver que yo llevo atascado, atascado entre comillas, entre 6.000 y 8.000 seguidores, un año y pico, y soy muy poco constante. Entonces, ¿cuándo empecé con las redes? En 2019. No es que fuera mi objetivo, pues eso, entrar en AudioFit, entrar en no sé qué, sino que yo lo hice con el simple objetivo de que yo sabía que iba a estar ocupado porque yo el año siguiente a acabar la carrera, yo ya me fui de casa, me vine aquí a Vitoria, que es donde tengo la universidad y todo. Me vine aquí con la idea, yo antes de eso, durante los últimos 2 años de carrera, estuve trabajando en un bar para ganar algo de dinero y ujú. claro, yo quería cuanto antes dedicarme a lo mío, ya Claro. sea de monitor de gimnasio o de preparador físico, también estuve en un equipo de atletismo. Entonces yo sabía que iba a estar muy ocupado entre el máster y los trabajos que tenía aquí, yo iba a estar ocupado. Y dije, joder, yo quiero hacer una tesis. Me gusta leer ciencia, pero es exigente. ¿Por qué es exigente? Porque yo ahí, cuando empecé con el máster, estaba en ese, intentando llenar ese gap que te he dicho antes de, acabo la carrera, estoy aquí, tengo que empezar la tesis y me tengo que leer artículos, tengo que llenar esto. Entonces, claro, yo me tenía que leer, me quería leer varios libros de fisiología, de biomecánica, de muchas cosas, para poder entender los artículos y poder hacer una tesis bonita. Entonces, claro, yo sabía que iba a estar muy ocupado y dije, tengo que buscar la manera de, entre comillas, obligarme a leer ciencia. Entonces dije, mira, pues voy a hacer una cuenta de Instagram sin ningún tipo de presión y voy a intentar hacer 2 posts a la semana. Y así me obligaba a leer. Yo leía, me leía un artículo, me leía 2 artículos, me leía un capítulo del libro, me leía lo que sea y subía. O sea, simplemente la única razón para hacer una cuenta de Instagram fue eso. Y luego, poco a poco, y no te voy a mentir, no tengo ni idea de cómo, pues me empezó a seguir gente, pues Sergio M. Coach, Carlos Alix, Marcos Eladio Fit, mucha gente. Me empezó a seguir gente así, no sé en qué momento, no sé ni cómo, porque nunca me he dedicado 100% a las redes porque se me dan muy mal, o sea, yo lo admito, se me dan muy mal. Y pues al final se me propuso entrar en AudioFit y acepté porque al final es una plataforma en la que hay muchos, muchos profesores de los que conozco, a los que, por ejemplo, a Carlos Mejías, a Mas el Ujú. Spain, tengo el gusto de trabajar con él, soy redactor en su página web, soy entrenador en su equipo y me fío 100% de lo que dice él. Y hay mucha gente como él que es muy, muy basada en ciencia y sé que las formaciones que hacen están guays. Entonces dije, joder, pues si me ofrecen entrar en un equipo donde mucha de la gente que da clase se basa en ciencia y tiene un perfil muy académico, que es lo que a mí me gusta, Ujú. pues me gustaría formar parte de ese equipo. Pero llegó de manera indirecta, sinceramente. Sí, y creo que al mismo tiempo eso como que ayuda mucho a que se mantenga tu cuenta, por decirlo así, de alguna otra forma, por decirlo orgánica, ¿no? Porque creo que igual, justo al que de repente te siga tal, de repente te empiecen a llegar seguidores, que igual creo que, yo creo que lamentablemente en redes sociales pueden ser una herramienta muy grande, pero al mismo tiempo no tanto. Y sobre todo en la parte, digo, no sé cómo tú lo veas en ese aspecto, pero justamente en esta parte, pues, de los seguidores, de validación externa, que lamentablemente es algo muy frecuente y es algo que realmente pasa. Y creo que ese desprendimiento del decir, ok, yo quiero subir lo que quiero subir y ya, punto, y vamos a ver a quién le llegue, quien le guste bien, perfecto. Creo que es una forma muy interesante como de zafarse, por decirlo así, de esas sensaciones, porque está bien curioso, porque prácticamente entras a un perfil y te dice que el perfil lo siguen tantas, o sea, le pone un número, abajo de tu nombre le pone un número, y eso creo que puede llegarse a ver, pues que muchas veces por intentar incrementar ese número, que igual, ojo, yo creo que aquí muchas veces creemos que a más números podrías llegar a generar más oportunidades de monetización y yo creo que pues no, realmente se debe más a cómo intentas o qué público tienes específicamente, ¿no? Porque inevitablemente, por ejemplo, tú puedas tener 6.000, 7.000 seguidores y una persona pueda tener 100.000 y 120.000, pero tú sabes que esos 6.000, 7.000 seguidores se leen, te dan feedback de, no sé, por ejemplo, las que he visto tus infografías que subes, pues que son infografías hasta cierto punto que sí tienen un desarrollo interesante, que sí hay que invertirle su tiempo para leerlas, para ver, para decir, ok, ¿qué quiere exponer? ¿Cuál es su punto? Pero sabes que esas personas o esas pocas, entre comillas, que pues 6.000, 7.000 personas no son pocas, este,
sabes que tienes como que esa conexión con ellas, o sea, sabes que puedes darle y creo que eso igual como que te deja hasta cierto punto holgado, que igual quería preguntarte eso, hermano, ¿qué tanta importancia en cuanto a eso? Digo, me comentabas que pues no eres tan bueno con la cuestión de redes y lo demás, de estar subiendo y lo demás, pero igual, ¿cómo te organizas para intentar como que exponer un poco más como que tu punto de vista? Lo comento, digo, por las cuestiones igual de que te decía de la lectura, ¿no? Por ejemplo, igual veo que sí, tienes como que dos historias destacadas diferentes, ¿no? La parte que me mencionabas como de libros más en cuestión de fisiología, más de ciencia, pero igual está la otra parte, que igual se me hace bien interesante, que igual, repito, es un común denominador en personas que he tenido la oportunidad de entrevistar, que igual como que en este perfil de que no solo basta con, ok, pues sí, ciencia, entrenamiento y ya, o sea, como que muchas veces intentamos ver un poquito más adentro de nosotros, más en intentar llevar realmente a hacernos preguntas a veces difíciles en cuestiones generalmente pues tal cual del estilo de vida, hermano. Entonces digo, aquí no sé si me gustaría comentar un poco respecto a eso, ¿no? En cuestiones de la lectura, tú que eres mucho de leer, ¿en qué momento, cómo empiezas como que a denotar esa parte de ti? ¿Te refieres a leer lectura no solo de trabajo, bueno, de trabajo, digamos, de Ujú, fisiología, sino otros aspectos, otros temas de lectura? ujú, sí, sí. Pues realmente no lo sé, o sea, desde siempre me ha gustado leer mucho y no lo sé, o sea, no te podía decir en qué momento me dio por leer cosas que no sean relacionadas con el trabajo, simplemente desde siempre mi familia se ha leído mucho, a mí me ha dado por leer mucho y soy un poco rara, ¿eh? Hay veces que me da por leer filosofía y me leo mucha filosofía, hay Ujú, veces que de repente pues me da por ciencia ficción y leo ciencia ficción. Pues me gusta, por ejemplo, mucho la física y leo mucho física a nivel divulgativo, pero simplemente es un hobby, entonces no sabría decirte en qué momento me dio por... O sea, siempre mi familia ha sido muy lectora, siempre, mi padre, mi madre, ujú. entonces tenía ya el hábito, digamos, metido. Perfecto. Igual digo, por ejemplo, en las cuestiones de los libros un poquito más densos de ciencia, por ejemplo, vi que pusieras ahí el Guyton. ¿Cómo abordas esos libros? O sea, yo tengo ahí una pregunta real y sincera, porque a veces cuando te empiezas a preguntar mucho, a mí me pasó en cuestiones de, a ver, pues voy a agarrar un libro y empiezas a leerlo y dices, ay, ¿qué onda? ¿Por dónde? O sea, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento? O sea, por ejemplo, tú en ese caso, en ese tipo de libros, con ese grueso del abordaje de los temas, pues ¿cómo inicias a leer un libro así? O sea, de ese calibre, por ejemplo. Pues a ver, ahora no estoy leyendo mucho, ahora los libros, digamos, que leo, sí que los leo para buscar ciertos capítulos concretos, Ujú, entonces en este caso sí que voy a los capítulos concretos. Pero cuando me tocó llenar ese gap que te he dicho antes, pues me busqué un libro de fisiología médica bueno y el que yo tengo es el de Gitton y Hall, pero antes de ese no me acuerdo cuál era. Encontré uno que empecé a leerlo y es como que, a ver, dentro digamos, por ejemplo, el de cualquiera que tenga el de Gitton y Hall, puede ver que tiene ciertos capítulos como, no estoy hablando de memoria, pero me acuerdo que había algo de fisiología y aviación, fisiología y submarinismo. Son ajá, cosas sí, que, sí, por sí. ejemplo, yo esos capítulos no los voy a leer. Me parecen muy interesantes, me parecen súper interesantes. Y si en algún momento me tocara hacer la preparación física de un buceador, pues me los leería, pero no va a ser lo habitual. Entonces, esos capítulos directamente yo cojo el índice y digo, ¿qué puede ser? No busco, digamos, o en aquel momento que quería llenar el gap, no Ujú, buscaba lo aplicable, no buscaba em, querer saber, yo qué sé, cómo se hacen o cómo se dan o cómo se calculan las curvas de fuerza, o yo quería coger una base, muy buena base, y cuanto mayor fuera la base, mejor. Obviamente es un libro que tenía 1500 páginas, 1400 páginas. Es imposible memorizarse todo. No, en ningún momento intenté memorizarme nada. Pero, por ejemplo, con el de Guito Hall me pasó que me gustó mucho porque digamos, el libro tiene secciones, ¿vale? Tiene la sección uno, imaginemos, conceptos generales. Y dentro de la sección uno tiene, yo qué sé, me lo invento, 10 capítulos. Y dentro de cada capítulo, los capítulos eran cortos. O sea, yo vi ese libro y dije, este libro es legible, está bien. Son 10 15 páginas por capítulo. Y me acuerdo que el capítulo empezaba con conceptos muy básicos, muy sencillos, y luego acababa con los conceptos más complicados. Y el capítulo uno se acababa y el capítulo 2 empezaba más o menos donde acababa el uno. Entonces era fácil seguirle el hilo. Aún así, a ver, era fácil seguirle el hilo. Es un libro de fisiología médica, no estamos leyendo El Señor de los Anillos. Obviamente es complicado, sí, es claro. complicado. Ujú, Pero pues como lo único que buscaba era tener una base sólida, yo lo que hice fue, me compré el libro en físico y me lo iba leyendo poco a poco, lo iba subrayando un poquito y dejaba puestos marcadores en las páginas de lo que a mí me interesaba o lo que pudiera buscar en un futuro.
y luego pues siempre tengo un folio que dejo en una página que dejo yo dentro del libro, en la primera, y pongo el marcador número uno, pues es, yo qué sé, la estructura de la célula. Entonces lo tengo en una estantería, bueno, no está aquí, pero bueno, está en casa de mis padres, en una estantería, y yo lo que hago es, cuando tengo una duda, como ya tengo el capítulo trabajado, cojo el Ah, ya, libro, ok. abro el capítulo que quiero, sé que en su momento subrayé lo importante, entonces es simplemente de un vistazo te acuerdas, aunque lo hubieras leído hace Ok. 4 años. Obviamente es un libro, no te lo puedes plantear leértelo en un mes, o sea, es imposible. Pues yo lo cogí y poco a poco iba todos los días leyendo, todos los días me leía 5 o 6 páginas y poco a poco, y así todos. Los que leí, también me leí el de Susan Hall de biomecánica, lo mismo, es otro tochaco enorme. Pues lo mismo, vas leyendo poco a poco y vas dejando marcadores y vas dejando subrayado lo importante. Lo mismo con el de neurociencia, al final son libros muy densos. Sí, Lo que claro. necesitas es tener una base muy grande, nunca te vas a acordar de todo. Pero cuando yo ahora voy a un artículo, por ejemplo, me pasó, estaba escribiendo la tesis, tenía que escribir una cosa sobre la dilatación de las venas, el flujo sanguíneo, y dije, "Joder, no me acuerdo de cómo era esto". Cojo el libro de Gitton y Hall, lo abro, voy al capítulo correspondiente, tengo la fórmula y lo que quiere decir la fórmula y la explicación de la fórmula, todo lo tengo ahí escrito. Entonces simplemente es coger, abrir el libro, leerlo, leer lo que apunté en su momento y me acuerdo. Y ya, pues lo pongo en la tesis. Ok, hermano, digo, esa parte se me hace muy interesante, es como por decirlo así, poner tus puntos, como cuando, no sé, guardas tu avance en algo, ¿no? Porque de alguna otra forma es como, Sí, ok, lo trabajas durante ese tiempo, porque igual es algo que sí me pregunto mucho, porque justo está esta parte de que a veces, pues no sé, nos encontramos con personas que sí, a la hora de hablar, a la hora de poder, no sé, explicarte cierto tema, pueden llegar a explicarlo tan sencillamente y al mismo tiempo meter tanta complejidad que se ve tan sencillo, es algo como dices, ah, no madre, ¿cómo se hace eso, no? Y creo que eso que mencionas, digo, nunca lo he hecho, pero es muy interesante, o sea, como el poder decir, voy a trabajar o voy a dedicarle ciertas horas a específicamente aprender esto y dejarlo ahí guardado, saber como que ahí está en tu mente, ahí lo tienes, y sabes que obviamente después de tal vez 1 o 2 semanas no te vas a acordar específicamente de lo que estudiaste o de lo que aprendiste, pero dejando como que el marcador, que supongo que ahí igual has de dejar palabras clave o cosas muy específicas que te hagan sí, recordar eso, lo ves y pum, como que te regresa, supongo, no, no sé, la sensación como eso que te es. regresa el tiempo y dices, lo tengo, y ya lo empiezas a desarrollar, ¿no? Respecto a cómo quieras aclarar esa duda, ¿no? Eso es. Al final, yo siempre he dicho, a ver, la ventaja que tengo con esas cosas es que yo soy una persona muy organizada. Y soy una persona muy organizada y por eso pues yo desarrollé mi método de estudio para libros complicados, que es eso, pues me dejo notas, me dejo post-its, anoto en los márgenes para que en un futuro pueda verlo y pueda acordarme rápido. Yo soy organizado porque yo cuando estudio algo complicado, yo tengo una inteligencia en la media y puede que por debajo de la media. A mí me cuesta mucho entender las cosas. Me cuesta muchísimo. Por eso me centro en estudiar de manera que pueda entender las cosas no hoy, sino dentro de 2 meses. Entonces no me voy a acordar. Yo ya doy por hecho que no me voy a acordar, porque no me voy a acordar. De cualquier persona, Ok. me da igual, incluso en nutrición, tú si te lees un artículo de nutrición, tú te puedes leer biología molecular o fisiología en nutrición. Los nombres que se les ponen a las moléculas son letras intercaladas con símbolos griegos y números. Es imposible, imposible que te acuerdes de aquí a una semana. Entonces, pues yo me acuerdo que había una molécula que hacía algo. Pues voy al artículo y digo, vale, la molécula es, yo qué sé, S-beta 407. No te vas a acordar de eso, no te vas a acordar. Entonces yo estudio dando por hecho que no me voy a acordar de las cosas. De manera que el día que regrese lo entienda rápido. Yo me molesto en entenderlo ahora y dejarlo apuntado de manera que dentro de un año, de 2 meses, cuando me toque retomar o consultarlo, ya estoy dando por hecho que como no me voy a acordar, voy a tener que entenderlo lo más rápido posible. Y ya está. Yo me baso en eso. Ok, qué chingón, qué chingón. Sí, creo que es una fórmula muy interesante. Me gustó mucho cómo lo dijiste, ya doy por hecho que pues no me voy a acordar. Y creo que es eso, justamente, ¿no? Que a veces estás estudiando o estás leyendo algo y al mismo tiempo tienes como que esa vocecita, por decirlo así, que te impulsa a que te lo memorices o que te lo aprendas muy, muy bien. Y creo que eso muchas veces impide que puedas realmente absorber información, sino como que dejarte ir, soltarte, leerlo y ya en base a esto, y yo igual es algo que me gusta hacer, digo, no sé cómo lo veas tú, en cuestiones de, ok, quiero aprender cierto tema o cierto capítulo de algo y es un capítulo denso, por ejemplo, ok, la intención no es saberte todas las hojas o todas las letras de un capítulo, sino como que decir, ok, pero de todo esto que leí, ¿qué me quedo?
O sea, porque al final de cuentas es eso, ¿no? ¿Qué conclusión te deja tal vez algo? ¿Cuáles son las partes importantes? Ok, perfecto, bueno, pues tal vez esto. Y es muy interesante lo que mencionas, digo, esta parte como de poner las bases, o sea, porque al final de cuentas todo esto que mencionas, como dices, es fisiología. Igual vi que por ahí recomendabas libros de biología molecular. O sea, son cosas que ya están muy, por decirlo así, muy escondidas dentro del mismo. O sea, que tal vez escarbar a ese nivel, pues sí, igual requiere tanto tiempo y pues al mismo tiempo lo digo, ¿no? Mucho esfuerzo, mucha dedicación para intentar hacerlo. Ahora, por ejemplo, en esta parte, hermano, ¿en qué momento empiezas como que a decir, ok, tengo estas bases? Ok, ¿en qué momento empiezas como que a hacer un poco esa transición en tal vez, por ejemplo, poner cierta cosa por ejemplo, no sé, tal vez en una de tus clases de AudioFit o incluso en los mismos posts de Instagram, porque yo me di cuenta que antes subías como que capítulos en donde estabas como que haciendo un reel y explicando, ¿no? Un poco de fisiología. ¿Cómo haces esa transición, hermano? O sea, ¿en qué momento dices, ok, qué quiero exponer, qué quiero dejar de esto? ¿Cómo haces esa parte? Pues realmente, a la hora de, por ejemplo, hacer lo de AudioFit, por ejemplo, sí que es un curso que vi, por ejemplo, que mucha gente hablaba de lo que es o sea, mucha gente hablamos, no hablaba, sino hablamos, de qué tienes que hacer para que te crezcan los brazos, o sea, hay mucha información de cómo entrenar, de cómo no entrenar, de selección de ejercicios, de esto, del otro, porque siendo claros, a ver, vivimos en una sociedad que es muy cortoplacista, entonces lo que queremos es que el Claro. influencer, el científico nos diga cómo ponernos fuertes, o cómo adelgazar, o cómo X. Eso es lo que queremos. Pero yo, como ya te he dicho, soy una persona muy curiosa hasta un punto ya obsesivo, ¿vale? Entonces, a mí me gusta saber por qué pasan las cosas. Entonces, Ok. yo en su momento, cuando creé el perfil de Instagram, dije, joder, yo cuando haga un post de Instagram o AudioFit, cuando haga un curso de AudioFit o cuando redacto un artículo para Master Spain o lo que sea, a mí me gusta ir a la base de las cosas. Me gusta saber, no es que no te vaya a explicar cómo ponerte fuerte, sino que te voy a explicar por qué te pones fuerte, pero te lo voy a explicar bien, porque a mí me gusta saber por qué pasan las cosas. Por eso al final me terminé pues, leyendo el Gideon Hall, el de biología molecular, el de no sé qué. Y una vez que tienes esas bases tan densas o Sí, sí, sí. tan sólidas, digamos, tú luego te da por saber y quieres decir, no sé, ¿por qué el brazo, me lo voy a inventar, ¿eh? ¿Por qué el bíceps tiene o puede tolerar más volumen que las piernas? Pues bueno, pues te pones a buscar artículos y unos autores te hablarán de que si el porcentaje de fibras, otros de que si el tamaño muscular, otros de que si caminas con las piernas y no con los brazos. Y Ujú. tú coges un poco las ideas generales que dicen ellos y como tienes unas buenas bases, dices, vale, joder, pues tiene un mayor porcentaje de fibras de tal. Entonces, claro, como estas fibras tienen más, yo qué sé, más mitocondrias, pues entonces tal, entonces recupera mejor. Pero claro, como tienes esa base, tú te lees Claro. una cosa y te viene a la cabeza lo que leíste en no sé qué libro. Entonces coges, es lo mismo, coges, abres el capítulo y lo hilas una cosa con la otra. Entonces, primero explicas qué pasa y luego explicas cómo hacerlo. Y prácticamente así se me ocurren las ideas para AudioFit o para hacer un post o lo que sea. Ok. ¿Qué pasa? Que al final, pues por eso te digo que yo al final me dedico a hacer los posts que me gustan y por eso no crezco tanto. Sí que es verdad que lo que decías tú, que al final no tiene tanto que ver la cantidad de seguidores, sino los seguidores que tienes. Y yo sí que soy consciente de que tengo seguidores muy fieles, o sea, muy fieles. Y hay veces que de vez en cuando pues te quedas con algún nombre. Y yo sé que hay gente que me sigue desde que tenía 500 seguidores. O sea, pues desde el 2019. Igual hay temporadas como esta última Wow. que llevo meses sin aparecer por Instagram porque ando hasta arriba con la tesis y esa gente se queda y cuando subes un post le siguen dando like. Y tengo seguidores que incluso cuando subo una máxima pedrada, en plan de, pues mira, pues el mecanismo, yo qué sé, de fisiología es esto, tal, no sé qué, y que me escriben y me dicen, tío, pues estoy estudiando la carrera de medicina y también nos han dicho que no sé qué, tal, y hablas con ellos. Y es porque tengo seguidores Claro. muy fieles, pero claro, tienes seguidores muy fieles, pero tienes pocos seguidores, porque la pedrada mental que tienes para hacer esos posts o esos cursos tan rebuscados, pues es muy grande también. Entonces es un poco una cosa por la otra. Ok, perfecto. Digo, ahí, ahorita que mencionaste las clases de AudioFit, yo me acuerdo mucho, digo, de las primeras que te llegué a topar, fue que, si no mal recuerdo, chingue, tiene como un año, pero si no mal recuerdo, creo que tú escribiste junto un PDF, junto, si no mal recuerdo, con Kike Trainer, respecto a los mecanismos de la hipertrofia. Y esa fue la primera vez, hermano, que abrí, empecé a leer y dije, ay, o sea, ¿cómo? O sea, no es series y ya. O sea, como que la forma en la que explicaste tan profundamente fue la primera vez que llegué a ver toda esta parte
tensión mecánica ya explicada, en cómo las integrinas y todo lo demás. O sea, como que ahí fue el primer tope que yo tuve con las cuestiones de, ok, estos son los mecanismos de la hipertrofia, ¿no? Que son mecanismos, por decirlo así, ya, como lo mencionabas, más rebuscados dentro del mismo, pero que son los que originan tal cual este cambio estructural. En esa cuestión, por ejemplo, hermano, ¿cómo te distribuyes en cuestiones de tu tiempo? ¿Cómo es que dices, ok, quiero escribir este PDF? Que si no mal recuerdo, todavía lo tienes en tu Instagram, ¿no? Es de libre acceso. Sí, 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 Entonces, claro. pues, ¿cómo te organizas para decir, ok, quiero hacer esto? ¿Cómo lo desarrollo? ¿Cómo lo escribes? Coméntame un poquillo respecto a eso, porque pues es un texto, pues, denso, hermano. Es Es pesado denso, es escribir. denso. Sí, pues mira, pues hace ya tiempo que no hablo con Quique porque al final él se ha liado con el, bueno, él tiene ahí el gimnasio, anda a tope en Madrid y tal, Ujú. pero por aquel entonces sí que hablábamos mucho y Quique también tiene pues eso, la misma desviación mental que tengo yo y le gusta mucho complicarse la vida, muchísimo. Ok. Entonces, claro, pues andábamos los dos, que empezamos más o menos a la vez en Instagram y nos conocíamos de Instagram y hablábamos que si, guau, mira qué artículo más guapo, guau, mira qué artículo más guapo, guau, mira que no sé qué, nos íbamos pasando uno a otro artículos y demás. Y así, pues no sé cómo, pues se nos ocurrió, porque a, a él no tanto, pero a mí, por ejemplo, se me da muy mal escribir en Instagram, a mí se me da mejor escribir. O sea, yo soy también mal Instagramer por eso, porque nadie se va a leer un post con un texto así, porque nadie se lo va a leer. Por eso a mí, por ejemplo, me gusta mucho ser redactor para la web de Master Spain, porque ahí me dice Ok. que Carlos, coge el tema que quieres, escribe de la longitud que quieras y ya está. Entonces, claro, a mí se me da muy bien escribir. Yo soy un chapas. Yo meto muchísimo la chapa. Entonces, claro, estábamos hablando Kike y yo, estábamos leyendo mucho de lo mismo. Nos gustaba mucho eso, vimos que nadie lo hizo y dijimos, oye, ¿y si nos hacemos unos apuntes para nosotros? Porque al final son artículos que es denso y está en castellano, pues imagínate en inglés. Al final todo está en inglés. Entonces, claro, queríamos pues tener un documento para nosotros, para si en un futuro nos apetecía hacer un post, poder tenerlo todo en castellano ya y no tener que, pues por mucho que esté subrayado, por no tener que volver a leer todo en inglés. Entonces empezamos a hacer el Word, empezamos a hacer el Word y al final dijimos, oye, pues al final si vamos a hacer un documento, que son unos apuntes tal para nosotros, ¿por qué no lo ponemos un poco sin complicarnos la vida y sin pagar a nadie para que nos lo maquete, porque luego lo vamos a regalar, porque no queríamos cobrar? ¿Por qué no lo ponemos un poco con un formato medianamente bonito, que se vean los títulos, tal, y lo subimos a Instagram? Y así fue. O sea, prácticamente nos hicimos unos apuntes y cuando estábamos a punto de acabar, decidimos ponerlos medianamente bonitos para que el que quisiera y estuviera en la misma situación que nosotros tuviera un PDF de consultas y más. Y prácticamente eso, pues lo que hacíamos era leer, nos poníamos, yo al final me organizaba, tenía X horas de trabajo presencial en el gimnasio, Ujú. X horas de máster, y luego pues las horas que me reservaba para crear contenido, pues eran para eso. Me reservaba esas horas solo para leer y para ir escribiendo, y de lo que escribía en el documento, pues igual sacaba un post, también por rentabilizarlo un poco, Ok. para Instagram, por rentabilizar el tiempo, porque al final son muchas horas, echamos muchísimas horas. Sí, totalmente. ¿Cómo cuánto más o menos se llevaron en cuestiones de tiempo? ¿Cuántos días aproximadamente? ¿O meses? No, meses, meses, porque al final empezamos. Me acuerdo que lo subimos cuando estábamos en la Arnold, que fuimos en septiembre, era la Arnold aquí en España, en Barcelona, y se lo pasamos a Ander Romarate, que es amigo nuestro, y no sé quién más, no me acuerdo. Se lo pasamos para que le echaran un vistazo y nos dijeran si era muy complicado o estaba bien. Se lo pasamos hacia julio. Y para cuando se lo pasamos a ellos, para que lo revisaran en julio, nosotros lo acabamos en junio, más o menos. Y habríamos empezado hacia más o menos por febrero, más o menos. Ok, Por febrero ya que teníamos los artículos, simplemente empezamos a leer y a escribir. ok, Digamos, pues por febrero, de febrero a junio, digamos, y ya le echábamos, pues más o menos, Quique trabajaría lo mismo que yo y yo, pues no sé, no sabría decirte, pero me acuerdo que todo el tiempo que tenía reservado en aquel entonces para crear contenido era para eso. Pues no sé qué serían, 10 12 horas semanales mínimo. Al ok. final eran artículos complicados de leer y eran cosas que nos gustaba. Entonces, prácticamente todo nuestro tiempo de divulgación y todo el tiempo Ujú. libre iba destinado a eso. Ok, no, pues sí, digo, o sea, pregunto por la cuestión de tiempo porque te repito, o sea, sí es un texto que vaya, o sea, requiere de bastante tiempo en cuestiones pues de investigación, en cuestiones de ver qué quieres exponer, porque al final de cuentas es eso, es como si fuera un texto académico, ¿no? Que al final de cuentas ustedes lo exponen muy bien en el PDF antes, ¿no? Que esto no es una revisión ni nada, solo es como que algo que quieren ustedes poner respecto a lo que han investigado. Y está muy interesante, pero sí, o sea, sí, cuando empecé a ver el trabajo, te digo que ya tiene un buen rato, como un año o algo que lo empecé a leer, cuando estaba ahí en AudioFit.
Y sí dije, ah, o sea, sí está denso, o sea, esta parte de Sí. hipertrofia es diferente a lo que comúnmente se ve. Pero como mencionas, creo que igual es muy interesante porque al final es eso, es pintar tus bases y en base a decir, ah, ok, entonces, pues ya entiendo un poquillo más en cómo se podría llegar a originar toda esta parte de la hipertrofia. Venga, listo, pues ya regresamos con la segunda parte de esta plática, que la verdad estoy disfrutando bastante, disfrutando mucho, mucho, mucho con el buen Arcaiz. Hermano, igual te quería preguntar respecto a que digo, ahorita platicamos un poco respecto a esto de la generación de textos y lo demás. Pasando por el lado, digo, que hace rato yo te pregunté, pero que igual quería como que desarrollar un poco más mi pregunta en Ujú. las cuestiones de lecturas, pues fuera de ciencia, ¿no? Por ahí me eché igual tus historias destacadas, vi estoicismo por ahí, a Ryan Holiday, a Jordan Peterson. Entonces, me gustaría que comentaras mucho esa parte de seleccionar o cómo es que tú seleccionas esta parte de las lecturas. Te lo pregunto porque al final yo creo que cuando eres una persona que comúnmente está leyendo, como que ya empiezas ahora sí que a diferenciar dentro de lo que lees que leer, porque muchas veces digo, lamentablemente hoy en día leer es poco común, o sea, ya leer un libro tal cual ya es raro encontrarlo, entonces como que muchas veces es como de, ok, alguien está leyendo es porque alguien está como que tratando de otro nivel de, por ejemplo, ser una persona como que se llega a relacionar mucho con ser una persona erudita o lo demás, pero ahora una vez que empiezas a leer, supongo que igual parte esta de, ok, ahora, ¿qué quiero leer? Digo, dejando un poco de lado la ciencia, que pues al final de cuentas sí es lo mismo, pero creo que sí hay una gran diferencia entre leerte, no sé, el Gaiton a leerte tal cual un libro en cuestiones, por ejemplo, de estoicismo o lo demás. Entonces, platícame, digo, un poco de esa parte, ¿por qué te empiezas a inclinar un poco por esa corriente filosófica, un poco de los autores igual que comúnmente lees? Digo, no sé si ahorita tal vez estés leyendo alguno, estaría interesante que me platicaras. Pues, como he dicho antes, mi familia se lee mucho desde siempre, porque a ver, nosotros éramos, bueno, vivíamos en un pueblo muy pequeñito, ¿vale? De 300 habitantes en el monte, entonces había veces que se iba la luz y pues Ok. había que leer. Entonces, bueno, pues desde siempre ha habido, y bueno, incluso antes de eso, mi padre, mis abuelos también tienen mucha tradición lectora, entonces, pues yo desde siempre he leído. Lo que pasa es que, claro, pues cuando eres más joven siempre lees pues más fantasía, más pues El Señor de los Anillos, ese tipo de libros. ¿Qué pasa? Que luego ya cuando me vine, digamos, a vivir solo, bueno, me independicé, digamos, y ya empecé un poco más con el tema serio, que quería hacer la tesis, que quería no sé qué, me empecé a meter en muchísimos jardines a la vez. ¿Y qué pasa? Que tanto, o sea, seguramente sea genético, ¿vale? Pero bueno, toda mi familia tenemos como muy mal pronto, ¿vale? Nos enfadamos muy rápido, muy, muy rápido. Ok. Entonces yo pues la he cagado, hablando pronto y mal, muchas veces en la vida, pues por reaccionar mal, o por reaccionar rápido, o por hacer las cosas cuando estás enfadado. Entonces pues dije, vale, pues tengo que hacer algo con eso, ¿vale? Porque al final me quiero dedicar a un mundo que es medianamente estresante, porque pues, si tú eres profesor y solo te quedas con la parte de profesor es muy fácil, Ujú. porque las condiciones son buenas. Lo difícil es llegar, pero bueno, si llegas, ser profesor es fácil, pero si te quieres dedicar a ser profesor investigador, pues hay mucho trabajo, hay muchas horas de trabajo, hay mucho tal. Entonces dije, joder, pues una cosa es que yo esté mal ahora o que meta la pata de esta manera con 22 23 años, pero claro, no puedo estar así toda mi vida. Claro. Entonces, pues yo tengo un amigo, un muy buen amigo de la infancia, que ha estudiado la carrera de filosofía, ha hecho el máster, ha hecho demás. Y Ujú. bueno, yo pues le pregunté y pues me dijo, ah, pues mira, pues ¿por qué no te lees tal? Y luego también tenía otro amigo aquí en Vitoria, que lo conocí, y él ya de antes leía muchos libros de filosofía y demás. Y pues me recomendó unos cuantos y empecé a leer. Y como ya, digamos, la, la tradición, no, perdón, la costumbre de leer ya la tenía, Ujú. pues simplemente fue cambiar libros de fantasía por libros de este tipo de filosofía. Sí que es verdad que, por ejemplo, no son tan densos como uno de Gitton y Hall, por ejemplo, Ujú. pero bueno, el de Jordan B. Peterson, los de 12 reglas para vivir, son densos. Entonces no empecé por esos precisamente. Empecé, pues, digamos, por lo que es filosofía para dummies, pues Ujú. Mark Manson, por ejemplo, son libros como muy divulgativos, que te los lees más como un cuento. Y luego, Ujú. pues ya de ahí sí que, pues lo que dices tú, tienes que seleccionar qué quieres leer. Yo, Sí, de hecho, una de claro. las grandísimas desgracias que tengo en esta vida, que siempre lo digo de broma, es que yo me moriré y cuando me muera habré leído la decimoquinta parte de lo que me quería haber leído en una vida. O sea, a mí me encantaría Totalmente. poder leerme un libro por día. O sea, sería maravilloso, porque hay muchas cosas por ahí. Pues tienes que ser selectivo. Pues prácticamente, pues como vi que la filosofía para dummies esta que me recomendaron mis amigos era estoicismo, dije, ¿qué puedo leer dentro del estoicismo? Pues las meditaciones de Marco Aurelio, tienes Séneca, Ujú. tienes Ryan Holiday, tiene también.
También, pues, bueno, no es estoicismo, pero bueno, los diálogos de Platón, Claro. muchas cosas así. Luego ya, pues sí que salte de esa filosofía a otro tipo, a más psicología tal, pues, por ejemplo, Jordan B. Peterson. Luego los libros clásicos me gustan mucho, por ejemplo, Un mundo feliz de Aldous Huxley, eh, George Orwell, Rebelión en la Granja, 1984. No son libros de filosofía como tal, Ujú. pero son libros muy filosóficos, digamos, aunque no son filosofía, son muy filosóficos. Pues luego ya también, cuando ya más o menos aprendí a controlarme un poco y a ser un poco más frío mentalmente y a no reaccionar, pues ya sí que me voy cogiendo otras cosas. Pues ya me gusta lo que te he dicho, desde siempre me ha gustado mucho la física, pues leo libros de divulgación de física de Michio Kaku, de Brian Greene. Ok. No sé, también he seguido, por ejemplo, la literatura fantástica para épocas en las que estoy como muy saturado y no me apetece leer algo tan denso, pues vuelvo a la literatura fantástica. Por ejemplo, hace poco me leí la saga completa de The Witcher, que es una de mis sagas favoritas. Le doy un Ok. poco a todo. En la ciencia ficción me gusta mucho. Ahora, por ejemplo, estoy con Isaac Asimov, con los cuentos completos, con la Fundación. Me gusta mucho la ciencia ficción, me gusta la filosofía, la psicología, me gusta un poco todo. Y leo, prácticamente soy muy selectivo a la hora de leer. Tengo una lista de libros en el móvil Ok. de que me gustaría ir leyendo. Y siempre que veo algo que me gusta, pues lo apunto. Ya cuando puedo, pues me lo leo. Y siempre que puedo, si el libro me gusta, ¿vale? Porque, por desgracia, pues, a ver, yo me leo 2, 3 libros al mes, entonces no, tampoco puedo ir comprándome todos los libros. Si yo me descargo el libro, me gusta, lo que hago es comprarlo en físico. O sea, todos los libros que Ah, yo ok. pueda tener detrás, que no se ven porque estoy yo en medio, todos los Ok. libros que tengo detrás siempre me los compro una vez que me los he leído, porque sé que no va a ningún lado, porque al autor le llegará 1 euro, pero bueno, siempre me gusta tener el libro en físico, digamos, sobre todo si me ha gustado. Sí, claro, esa sensación justo con lo que dices, ¿no? De traer el libro tal cual en tus manos, en poder hojearlo, en poder olerlo, creo que sí le da como que pues sí, esa parte bonita de la lectura, digo, y es bien raro, hermano, porque, pues por decirlo así, la lectura, no sé cómo lo veas tú, pero es algo que igual yo a veces llego a pensar, es completamente diferente o distante a lo que hoy en día muchas veces se puede conseguir, por ejemplo, en cuestión de entretenimiento, porque pues, ¿qué es lo que hoy en día está? Pues Reels, TikTok, entretenimiento rápido en el cual pues no requiere que le des la máxima atención posible, solo deslizar, mientras que la lectura tal cual es un reto completamente hoy en día, porque por ejemplo, tal vez tener un antecedente previo o que tal cual ya tengamos esta edad, pues nos hace como que, ok, vivimos una transición interesante cuanto a la tecnología, pero por ejemplo, para a un niño que apenas tiene 3 4 años va a ser sumamente difícil, va a ser un reto completamente agarrar un libro porque, repito, es como que ir prácticamente en contra de la corriente, porque es que, ok, aquí no hay satisfacción inmediata, aquí tienes que sentarte y dedicarle tiempo a leer y después de ahí pues al final de cuentas entender la lectura, que creo que igual eso es muy interesante. La parte de filosofía, creo que igual radica mucho, hermano, digo, no sé cómo lo veas tú, en cuestiones de que muchas veces tratamos con más personas, o sea, y creo como que esa parte de ser un poquito más en las cuestiones de buscar un desarrollo más completo tal vez de algo, de tal vez hacer diferente la hora de abordar algo, el nada más decir, no, pues este es tu plan de entrenamiento, nos vemos en una semana o en 2 semanas o en un mes y vámonos, a como que creo que esa parte justamente de por decirlo así, investigar más sobre ese tipo de temas. Ahorita que lo mencionas, digo, respecto a la filosofía y lo demás, es algo que yo últimamente como que he estado leyendo un poquillo más. Digo, yo la primera vez que leí o como que tuve este acercamiento un poco a la filosofía fue porque escuché recomendaciones muy buenas de un libro, no sé si lo conozcas, se llama El mundo de Sofía, el cual como que te da este acercamiento a general, como de toda la historia, ¿no? De qué es y lo demás. Y pues se me hizo bien interesante, la verdad. Entonces creo que es una forma como, repito, ¿no? Como de acercarte un poquito más a un desarrollo integral de una persona y creo que a la hora de tratar con más personas igual es muy interesante pues tenerlo en cuenta, ¿no? Y como lo mencionas, igual aparte de investigación, no lo dudo, ¿no? A la hora de ser una persona pues que estás mucho tiempo tal vez tratando de comprender ciertos temas, que tal vez estás viviendo en unas cuestiones tal vez de estrés, por ejemplo, ahorita no dudo que en las cuestiones, por ejemplo, de tu tesis, pues el estrés lo tengas aquí, a intentar llevar, a tratar de llevar más investigaciones, pues igual como que intentar tener este relax o como intentar tener como que estas bases respecto a tal cual, pues el desarrollo de un ser humano, pues es interesante, ¿no? Digo, no sé cómo veas esa cuestión. Sí, a ver, sí que es verdad, bueno, para empezar yo, por ejemplo, tengo mucha, ahora vuelvo a lo que decías, ¿eh? Pero Sí, sí. la costumbre lectora la tengo mucho porque, por ejemplo, lo que decías de que el entretenimiento hoy en día es mucho,
Reels, mucho TikTok y demás, que es muy, muy rápido. Sí que es verdad que hoy en día digamos, el ocio se basa mucho en el móvil. Y yo, por ejemplo, soy, como te he dicho antes, soy mal Instagramer porque yo o sea, no me llevo mal con la tecnología, ¿vale? Porque no me llevo mal, sé hacer cosas, sé utilizar el Excel, trabajo online, pero no me gusta, digamos, yo llevo muy mal el móvil. Yo no me gusta depender del móvil y de hecho cualquier persona que me conozca siempre le digo, no me escribas, llámame. O sea, no me gusta estar hablando por el WhatsApp 30 minutos si me puedes llamar y lo podemos solucionar en 5. Entonces, Claro. como no me gusta depender de la tecnología, porque no me gusta vivir con el móvil, de hecho soy un desastre, pierdo el móvil como 2 veces por semana, si no fuera por mi novia no sé qué haría con el móvil, sinceramente. Ok. Pues me busco otros socios y aparte, yo paso muchas horas con el ordenador, al final trabajo haciendo programaciones online, necesito el ordenador. Estoy escribiendo una tesis, estoy con el ordenador. Todo lo que son las partes de las investigaciones de la tesis son 1, 2, 3 semanas tomando datos, pero luego esos datos hay que analizarlos, hay que no sé qué, todo eso va en el ordenador. Entonces, yo suelo terminar el día con bastante dolor de cabeza. De hecho, tengo un amigo que es óptico y me dio unas gafas de estas para la luz azul. Ujú. Entonces, también la lectura la utilizo para eso. Ahora mismo como hobbies para relajarme desde hace un tiempo, lo que utilizo es cocinar y leer simplemente por no utilizar pantallas, porque si no acabo el día con muchísimo, muchísimo dolor de cabeza. Entonces Ok. también el tema de leer va por ahí. Y luego retomando lo que decías, lo de un desarrollo integral, por supuesto. Es verdad que estos últimos años, al final, no solo el tema de producción, sino el tema de investigación, se ha llegado a unos niveles de conocimiento tan avanzados que tú no puedes ser investigador de mecánica cuántica, estar en una cadena de montaje de automóviles y ser doctor, yo qué sé, en lengua castellana, por decir algo. Ok. Hemos llegado a unos niveles de conocimiento que si tú quieres ser bueno en mecánica cuántica, tú tienes que dedicarte a la mecánica cuántica y tienes que estudiar muchos años sobre eso. Si quieres ser doctor de biomecánica, tienes que dedicarte mucho a eso. Ahora, que yo me dedique, por ejemplo, que yo vaya a ser doctor de ciencias del deporte y me gusta la biomecánica y la fisiología y esto, no quiere decir que yo tenga que desechar el resto de cosas. Pues me gusta Claro. abrirme a otras cosas. Por ejemplo, si tú ya estás leyendo filosofía, tú ya sabes que toda la sociedad griega de antaño, al final todos sí que es verdad que el nivel de conocimiento, obviamente, a ver, eran muy avanzados para su época porque eran muy avanzados para su época, eso ya lo sabes. Ujú. Pero aún así no es lo mismo el nivel de conocimientos que tenían los griegos antiguos y los que tenemos nosotros. O sea, es simplemente porque han pasado muchos años y la ciencia evoluciona. Entonces Claro. ellos a lo mejor sí que eran más expertos en más áreas porque había menos que estudiar en cada área. Pero de Ujú. todos modos ellos creían en un desarrollo integral. Marco Aurelio, por ejemplo, es uno de los estoicos más famosos y el tío fue emperador romano. O sea, no es que fuera un tío ocioso que estaba tirado debajo de un árbol. El tío dirigía el imperio más grande de aquel momento. O sea, el tío era un tío listo y estudiaba filosofía y estudiaba esto, estudiaba lo otro. Entonces esto es lo mismo, que tú te especialices en un área de conocimiento como la física, como la educación física, como la química, no quita que en tu tiempo libre no puedas, porque no es que tengas, pero no puedas Ujú. leer Claro. filosofía a nivel divulgativo, no te vas a leer los textos que mandan en cuarto de carrera de filosofía. Pero hombre, tienes mogollón de libros divulgativos. Martes con mi viejo profesor, los de Ryan Holiday, Mark Manson, eh, Anthony de Melo. Tienes muchos autores que a nivel Claro. divulgativo hacen muy buen trabajo y te ayuda a abrir un poco incluso, en lo que digo en mi caso, a mí me gusta mucho la física. Yo no me puedo dedicar a la física porque es una de las carreras más duras, pero hay muchísimos autores que son doctores en física, que son buenísimos y que hacen física divulgativo. Pues Michio Kaku, Brian Greene, pues te abre de mentes, al final es una persona un poco más integral. Y eso, y yo creo que eso en cualquier debate que vayas a tener en tu vida, me da igual que sea un debate en un congreso científico o un debate con un señor cuando bajas a la compra, siempre te va a dar más puntos de vista y siempre te va a dar mayor Claro. capacidad de razonar. Sí, no, y esa parte que mencionas, hermano, realmente al final de cuentas es un aportarle a todo. Hace no mucho estaba justamente platicando con mi psicóloga de eso, que me decía, ok, está bien que leas de entrenamiento, está bien que leas de nutrición y lo demás, pero no puedes encerrarte porque tú no eres eso, o sea, tú no eres nada más eso, o sea, tienes que al final de cuentas abrirte, como lo mencionas, al tal cual al conocimiento humano en general. Y como dices, no es volverse experto, no es como eso, pero realmente te da puntos de vista diferentes, porque entonces puedes entender o como que puedes hilar ciertas cosas que es, ok, entonces esto pues tal vez podría llevarlo a esta aplicación y que realmente te das cuenta de eso, o sea que pues no es muy distante, no sé, digo, algo que a mí a veces me llega a pasar, digo, no sé cómo lo veas tú, es que por ejemplo, a veces cuando veo
no sé, ciertos posts o ciertas afirmaciones sobre un tema que yo tengo nada que ver, no sé, hablemos física, por ejemplo, y lo veo así y es como de, ok, pues no lo sé realmente, ¿no? Porque muchas veces pensamos que a mí me llega a pasar mucho, ¿no? Que muchas veces es como de, no, pues tal estudio demuestra que esto y el otro, pero ahora que ya tienes un background respecto, ok, pero ¿qué tipo de estudio? ¿Cuándo fue? ¿Cuál fue el interés? ¿Qué fue? ¿Qué metodología usaron? Ya no es como de, pues un estudio demostró, es como, ok, pero pues un estudio, ¿qué? No sé, y creo que muchas veces se ocupa esa frase de decir como de no, un estudio demostró lo demás, cuando pues realmente una vez que empiezas como que a meterte más a cierto mundo de la investigación, a como que entender un poquito más es cómo se genera esta parte del conocimiento en áreas de entrenamiento, nutrición, específicamente, que es donde pues estoy más inmerso y donde podría como que entender un poquito más. Es como decir, ok, pero pues no solo es una cuestión del estudio y creo que es muy interesante como que poder promover más el generar el conocimiento en general a ciertas áreas, ¿no? Como que decir, quiero especializarme en eso, pues claro que le vas a dedicar horas, como dices, hace un momento estábamos platicando, claro que te vas a meter a temas rebuscados, vas a meterte en libros densos y lo demás porque es tu área o es donde quieres realmente como que llegar a desarrollarlo más profesionalmente o hacer más cosas dentro del mismo, pero no por eso pues te niega el hecho de decir como de, oye, pues al final de cuentas, pues filosofía, claro que puedes leerlo, ¿no? Como dices, tal vez no meterte en ensayos filosóficos o en papers de filosofía, pero pues claro que puedes leer libros y creo que al final de cuentas es un aporte general y que al final de cuentas crea esta parte de ser una persona más integral en muchas cuestiones de tu día a día y te hace igual como lo mencionas en entender los distintos puntos de vista, el decir que no porque tú estés en esto, tu punto de vista va a ser superior al de alguien, sino al contrario, sino como que entenderlo, poder como que entender más las cuestiones de, ok, ¿por qué está opinando esto? ¿Por qué está opinando respecto a esos ciertos temas? Y como que te da igual esa parte de no ser muchas veces agresivo con los puntos de vista, ¿no? Que puede llegar a suceder porque a la hora de que tú dices, oye, pues yo tengo cierto tiempo investigando respecto a esto, y a veces a la hora de querer refutar tal vez cierto punto de vista, podías llegar a ser como que un poco agresivo dentro del mismo, ¿no? Pero a la hora como que intentas decir, ok, pues al final de cuentas no está del todo mal, pues es el máximo acercamiento que tienes a un tema, ok, pues mira, tal vez podrían existir ciertos matices dentro del mismo, ¿no? Sí, al final cuando una persona, yo opino, cuando una persona tiene un desarrollo más integral, no tiene por qué ser que leas, no tiene por qué ser, por ejemplo, que seas doctor en nutrición y que tengas que leer filosofía, sino que imagínate que tú vas a ser doctor en nutrición o graduado en nutrición y que a ti igual la filosofía no te atrae, pero te atrae, qué sé, me da igual, cualquier otra cosa, cómo se hacen los instrumentos musicales y tú dedicas Claro. un tiempo de tu día a formarte sobre eso que te gusta, simplemente. Ujú. Lo que sea, cuando una persona solo lee. A ver, es que a mí me ha pasado, ¿eh? Cuando tú intentas discutir con alguien, y ya te estoy diciendo discutir con alguien de lo que es tu trabajo, ¿vale? De 4 series son mejor que 6, por Ok. ejemplo. Ujú. No te pones a discutir con alguien, y cuando ese alguien tú ves que no está atendiendo a razones, esa persona, tú ves que esa persona no quiere discutir, esa persona quiere tener la razón. Ujú. Ya dices, este tío o esta tía, quien sea, está obcecado, solo ha leído cosas, solo ha leído estudios del tema y solo ha leído estudios que verifican su punto de vista. Entonces, esta tía Exacto. o este tío es muy, muy cerrado de miras, va solo para adelante. Cuando una persona, aunque a lo mejor eh, lea sobre su trabajo y luego no lea sobre nada más, pero yo que sé, tiene perros y le dedica tiempo a los perros, le dedica tiempo a la familia y hace más cosas, que no vive solo para una cosa, normalmente suele ser gente un poco más abierta de miras. O sea, si tú solo te dedicas a una cosa, al final te terminas obcecando. Aunque seas una persona maravillosa, te terminas obcecando con ese tema y luego es imposible debatir con esa persona. Y al final yo creo que, bueno, nos estamos dedicando, o sea, no es que vayamos a discutir sobre un principio matemático que se estableció hace 2000 años y que las matemáticas son lo que son. Si esto es cero, punto. Y ya está, Sí, no. claro. Luego sí que es verdad que la matemática más avanzada, si me escucha algún investigador sobre matemática, no me matéis. Sé que se sigue investigando en matemática, pero imagino que en matemática pues habrá cosas mucho más cerradas. Pero, por ejemplo, las ciencias de la salud, tanto nutrición como entrenamiento, son ciencias muy, muy, muy nuevas. No tienen tiempo, es que no tienen tiempo. Entonces, lo que yo pueda publicar hoy, dentro de un año, me lo pueden refutar porque se demuestra lo contrario. Entonces, tú no puedes obcecarte con un tema. Claro. Dentro del entrenamiento, tienes que leer varios temas. A mí no me vale que me digas, y ya no te estoy diciendo ni leer filosofía, ¿eh? Estoy diciendo porque hay mucha gente que, por ejemplo, y a ti cuando te gradúes en nutrición y te formes muchísimo por tu cuenta, a ti habrá un tema, el que sea, que te interesará mucho, me lo voy a inventar. Nutrición para el ciclismo. Ok. Si tú solo leyeras nutrición para el ciclismo, solo eso, al final
vale, tienes que ser competente en eso porque quieres dedicarte a eso, pero no puedes cerrarte a eso. Y es lo que pasa muchas Claro. veces, que una persona te dice, es que a mí me mola la biomecánica y solo voy a estudiar biomecánica para ser bueno como preparador de hipertrofia y tal y cual. Vale, pues serás muy bueno llevando a gente en una tarima o lo que sea. Pero es que te llega un powerlifter y no sabes hacerla con un vaso. Te están hablando de fisiología básica y como no te ha apetecido estudiar, porque no te ha apetecido. Al final es como que esa persona se obceca y cuando debates con esa persona, obviamente, aunque sea una persona maravillosa, solo tiene el punto de vista que ha estudiado. Entonces, tú cuando debates con una persona, debates con su punto de vista. Si su punto de vista se limita a un único tema muy concreto, el debate va a ser muy escaso y no va a haber debate, porque o esa persona lo va a terminar rápido porque se siente incómodo o incómoda, o porque esa persona va a intentar llevarte a su terreno para tener él o ella la razón. En cambio, cuando una persona tiene varios puntos de vista, fisiología, biomecánica, yo creo que cuatro es mejor que seis, pero voy a leer los estudios que refutan mis ideas. Y a lo Ujú. mejor tú vas al estudio que está refutando tu idea y es lo que dices. No es que un estudio haya hecho tal, sino que tú vas, igual el estudio está financiado por una farmacéutica, o igual el estudio tiene los análisis estadísticos hechos fatal, o igual no sé qué. Pero claro, pero tienes que molestarte en abrir tus puntos de miras y tus frentes. Claro. Si no, es imposible tener una opinión, es que Sí, no voy a decir válida porque no está bien dicho, pero una opinión más objetiva, sí, claro. digamos. Y eso, ¿no? Digo, ya ahí para ir cerrando un poco esta buena plática. Justo esa parte de los debates, por ejemplo, una cuestión es que a mí me gustan mucho hacer, digo, ok, sí me gusta leer o tomar ciertas formaciones a veces, como que leer respecto a ciertos temas, está muy interesante. Pero algo que a mí me gusta hacer y me aporta mucho es justamente esto, hermano, o sea, platicar con personas. Creo que es algo que muchas veces es como, ok, te tiro el DM en Insta, qué chido, te reacciona la historia, que te vaya bien y lo demás, pero ya dar un tiempo, por ejemplo, ahorita que lo agradezco infinitamente, hermano, de poder platicar, conversar de temas en general, creo que es una forma genuina de poder generar algo más allá, un conocimiento un poco, tal vez no respecto, tal vez específicamente a un tema, pero simplemente para poder como que intercambiar ideas, poder igual como que hacer esta parte de choques o de complementar ciertas ideas, creo que igual es sumamente interesante y es yo creo que lo que ocurre con los debates, creo que al final se pierde esa esencia. La intención del debate pues es al final poner un tema, rascarle en el extremo tal vez que está uno, en el extremo que está otro y al final llegar a una conclusión o a tratar de hacer a una generación del conocimiento interesante. Y como dices, no es tanto una pelea que muchas veces podría pensarse así, ¿no? Que muchas veces tienen la pensión de debate, ah, no, pues tú tienes la razón, no, yo la tengo y a ver quién la tiene y a ver de dónde, ¿no? Si al final de cuentas es como, ok, vamos a sentarnos, platicar respecto a ciertos temas y finalmente llegar a la parte de tratar de generar una conclusión o un conocimiento que tal vez no estaba, que tal vez muy probablemente ambos en otras perspectivas hubieran llegado a la misma conclusión, pero lo pudieron hacer debido a que chocaron esos puntos de vista, ¿no? Claro, 100% de acuerdo. Si tú además, lo que dices, si tú ahora estás leyendo filosofía, tú vas a ver, y de hecho creo que eran los estoicos también lo mencionan mucho, y seguramente casi todos los filósofos antiguos van a lo mismo. Si tú, por ejemplo, ves ahora mismo un debate, que es lo que decías tú, ahora mismo un debate no es un debate. Ahora mismo un debate es un combate de boxeo con palabras. Es, si yo voy a discutir contigo sobre X tema, lo Ujú. que suele pasar la mayoría de las veces es que yo me encierro en mis argumentos, no doy mi brazo a torcer. Y a ti te pasa lo mismo. Llega el calor del momento y ya te obcecas, te olvidas de todo y no vas a dar tu brazo a torcer y muchas veces es por puro ego. ¿Qué pasa? Que un debate debería generarse, o sea, debería proponerse para generar conocimiento, porque al final hay muchos estudios, hay muchos libros y los estudios son objetivos, pero yo los interpreto de una manera y tú puedes interpretarlos de otra manera. Entonces, puede que yo me haya equivocado Claro. en una cosa a la hora de leer el estudio. Entonces podemos debatirlo, pero el debate tiene que ser para bien, no tiene que ser un debate agresivo. Tiene que ser un debate de yo te digo tal, yo te digo cual, no sé qué. Y poco a poco, dejando el ego de lado y dejando el querer tener la razón de lado, se terminará llegando a una conclusión nueva o a un conocimiento nuevo. Pero lo que pasa es que muchas veces hay gente que es lo que dices tú, no se baja, no se relaja. Y al final lo que pasa es que todos quieren tener la razón. Y cuando tú quieres tener la razón y yo quiero tener la razón, al final no llegamos a nada. Perfecto. Pues hermano, ya llegamos al tiempo, a la horita. Realmente agradezco mucho este tiempo que tuviste ahí para platicar. Digo, allá son las 6 de la tarde, aquí apenas van a dar las 11 de la mañana. Entonces, pues nada, un gusto realmente poder platicar contigo, hermano. Digo, ya para finalizar igual, digo, no sé si quieres hacer un anuncio, en cuestiones algo que vayas a anunciar respecto a tu Instagram. Digo, obviamente tus redes sociales todas las vamos a dejar abajo. ¿Algo que quieras mencionar, hermano? Nada, que muchas gracias por invitarme, ha sido un placer.
No, hermano, al contrario, el placer es mío. Realmente agradezco mucho platicar contigo. Una gran plática, gran conversación. Entonces, pues nada, nos estamos viendo para la siguiente. Muchas gracias a todos los que nos vieron en YouTube, nos escucharon en Spotify también. Agradecemos. Un abrazo. Repito, las redes sociales de Arcade las voy a dejar aquí abajo para que vayan a seguirlo. Y pues nada, nos estamos viendo hasta el próximo episodio. Hermano, un abrazo. Muchas, muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo, muchas gracias.